Está en silencio, Ramón. Hola a todos, muy buenos días. Soy Ramón Montero, gerente legal y de compliance de BH Compliance, y les doy la bienvenida a este webinar organizado por BH Compliance y NALA, donde vamos a revisar la norma de carácter general 461 de la CMF, que establece e incorpora acciones en materia de sostenibilidad para las empresas. Hoy día nos acompañan tres destacadas panelistas que se van a referir cada una de ellas a una de las siglas de ESG. Pero antes de darle la palabra a nuestras panelistas, quiero referirme brevemente a la norma y a ciertos estándares internacionales en materia de reportabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de ESG, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de personas, estamos hablando de gobernanza. Y es por eso que cómo se miden mundialmente los estándares ESG. Aquí tenemos 5 estándares y 5 formas de medir los estándares ESG que queremos mencionarles esta mañana. Primero tenemos el International Integrated Report Council, que es un reporte que tiene un enfoque integrado para reportar corporativamente, cuya premisa es establecer o darse cuenta cuál es la creación de valor en las empresas. Después tenemos el Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, que el objetivo es divulgar información acerca de los riesgos que tienen para las empresas o que tiene el cambio climático para las empresas. También tenemos en tercer lugar el Global Reporting Initiative reporte, que lo que hace es proponer la publicación de informes de sostenibilidad para divulgar información de ESG. Este reporte global se parece bastante a nuestra norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero. También en materia de medición de ESG mundialmente hablando, tenemos el Sustainability Accounting Standards Board. Estos son estándares para divulgación de información ESG, y también es muy relevante este estándar y se asimila también a nuestra norma 461. Y por último, mencionar el Foro Económico Mundial o World Economic Forum, que establece métricas y tópicos para la divulgación de información. Adicionalmente, en Europa también hay normas sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad. Últimamente, la Comisión Europea anunció la adopción de una nueva directiva de información corporativa en materia de ESG. Se van a incrementar los requisitos de reportabilidad a las empresas en materia de sostenibilidad, y esta norma se aplicará a grandes y pequeñas y medianas empresas en Europa que estén abiertas a la bolsa, pero también a empresas europeas o empresas fuera de Europa que tengan subsidiarias en el continente europeo, y también tomando en consideración empresas respecto de facturación relevante en la región europea. Lo que se está haciendo es que se están desarrollando estándares internacionales en materia de reportabilidad. Y esta norma se espera que sea obligatoria para alrededor de 50.000 empresas en el corto plazo. Pero ¿qué pasa a nivel local? Y un poco lo que nos convoca. Chile tampoco se ha quedado atrás. En noviembre del año 2021 se publica la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero en el marco de la conferencia COP26. Esta norma incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la memoria anual de las empresas. Solamente quiero mencionar los puntos relevantes de la norma 461 antes de darle la palabra a nuestras panelistas. Esta norma se refiere al perfil de la entidad, la información histórica, la misión, los valores, los principios. También se refiere al gobierno corporativo, la estructura de gobernanza, con especial interés en el directorio. Se refiere también a las estrategias y los planes de inversión de las empresas. Se refiere también a las personas, por supuesto, aspectos de diversidad, condiciones laborales, salarios, etc. También se refiere esta norma al modelo de negocios de las compañías. Se refiere a la gestión de proveedores, la información de las políticas y los plazos de pago, elemento muy importante en materia de sostenibilidad. También se refiere a los indicadores de consumo, energía, agua, etc. Resume los hechos relevantes o esenciales acontecidos en un periodo determinado. Resume también los comentarios formulados por los accionistas y el comité de directores. Se refiere a los estados financieros. Y finalmente existe una declaración de responsabilidad respecto a la veracidad de la información. Por último, mencionar que esta norma va a entrar en vigencia de manera diferida. Entra en vigencia el 31 de diciembre de este año, en un par de semanas más, para las sociedades anónimas abiertas que superen
a 20 millones de UFs en activos totales consolidados. Estamos hablando de 680.000 millones de pesos o 750 millones de dólares. Al 31 de diciembre del año 2023, las sociedades anónimas abiertas que superen el equivalente de 1 millón de UFs en activos totales, 34.000 millones de pesos o 38 millones de dólares. Y por último, al 31 de diciembre del 2024, a las sociedades anónimas especiales como los bancos, entidades de infraestructura financiera, compañías de seguros y administradoras general de fondos. Así que eso en términos generales y particulares respecto de la norma 461 de la CMF, y a continuación entonces los voy a dejar con nuestras panelistas. Primero que todo tenemos a Carolina Smith. Carolina Smith se va a referir a la E de ESG. Carolina es directora y consejera en materia de sustentabilidad, medio ambiente, ESG en Chile y Latinoamérica, directora de la WWF en Estados Unidos, ex ministra de Medio Ambiente y Género de Chile, presidenta de COP de Cambio Climático entre el 2019 y el 2021, con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el mundo empresarial, ha sido directora de Enersys, compañía americana de multiservicios, CEO de Calaf Foods, gerente general de la revista Capital y Copesa, ha sido reconocida 11 veces con el premio 100 Mujeres Líderes. Carolina es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casada y mamá de 3 hijos. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Carolina. Muchas gracias, Ramón. Un gusto estar con ustedes hoy en un tema de transformación tan profunda como la que estamos hablando y donde justamente la transformación que hagan las empresas es de enorme impacto en lo que hoy estamos viviendo en el mundo. Una pregunta que me hacen a mí siempre que quiero compartir con ustedes, me dicen, oye, esta norma de la CMF, ¿verdad? Es básicamente más burocracia que nos imponen de aquellos burócratas que no conocen el mundo real y nos imponen, ¿verdad?, los que estamos aquí trabajando día a día, o efectivamente sirve y es una oportunidad. Y eso es lo que hoy día quiero justamente conversar y compartir primero esta pequeña presentación para después poder tener un diálogo con ustedes. ¿Cuál es el contexto global en que se da esta norma? Hoy día vivimos en un mundo globalizado. Chile es un país pequeño al final del mundo y no tiene ninguna oportunidad si no está inserto en este mundo. Todos los grandes cambios que nos impactan fuertemente, desde el COVID, ¿verdad?, la guerra en Ucrania, etcétera, nos impactan aquí, al final del mundo, aunque suceda muy lejos. Hoy día no se reconocen las fronteras y estamos enfrentando enormes desafíos a nivel global. El cambio climático es uno de ellos que nos pega con especial fuerza, por ser Chile uno de los países más vulnerables. La escasez de recursos, la contaminación que estamos viviendo, la enorme cantidad de residuos que se genera, la urbanización de los ecosistemas con la pérdida de biodiversidad, los desafíos que implica la transformación digital. Todas esas transformaciones nos pegan, nos quieran o no queramos, ¿verdad? Ya la realidad es que la temperatura a nivel global se ha incrementado por sobre 1,1 grados Celsius. A la gente en la calle hoy, ¿verdad?, con las olas de calor que estamos viviendo, o con los incendios forestales que estamos viendo, no le preguntan si se quiere adaptar o no se quiere adaptar. La realidad es que ya la estamos viviendo y nos tenemos que adaptar. Eso implica una transformación profunda en la forma que tenemos de desarrollarnos. Y esto no es una opción, es una realidad. ¿Cómo avanzamos con esto? Existe ya en el mundo una transformación, un proceso de transformación profunda de toda actividad. No hay ninguna actividad, producto, servicio que no se vaya a ver impactado por esta transformación. Y es clave que nosotros en esta transformación podamos gestionar los riesgos que esta genera y también aprovechar las oportunidades. Y aquí es donde va la norma justamente 461. Vamos a la siguiente, Susana. Porque la sostenibilidad, esta transformación a la sostenibilidad está teniendo una significancia enorme en las decisiones financieras que hoy se están tomando en el mundo entero. ¿Y por qué? Porque están afectando justamente el riesgo y eso implica afectar el costo del capital. Los inversionistas a nivel global, pero especialmente, ¿verdad?, los institucionales, no solamente están buscando activos sostenibles, sino que aquellos que sean capaces de disminuir los riesgos y generar mayores oportunidades de crecimiento. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que tenemos una enorme desconfianza en los mercados sobre qué es
¿verdad? ¿Qué definimos por sostenible? ¿Quién es el que verifica que las acciones que definimos como sostenibles sean verdaderas? Se está ocupando muchas veces, ¿verdad? Y afectando la confianza y la credibilidad en los mercados como una estrategia de marketing y no como una herramienta de transformación que nos permita tener información que sea homologable, ¿verdad? Que sea global, que podamos comparar que lo que está haciendo unas con lo que están haciendo otras en otros lugares del mundo. Y justamente lo que tenemos que hacer es asegurar la confianza en el mercado y en la información que se genera. Por eso la norma 461. ¿Cuáles son las características de esta norma? Yo creo que hay 5 que son las principales. Primero, que es obligatoria, y esto hace que de manera gradual, ¿verdad? Muy bien explicó Ramón, las empresas y todos los que básicamente emiten valores públicos, de confianza pública, tengan la obligación de divulgar los indicadores de sostenibilidad. Y esto implica sus políticas, sus prácticas, también sus metas y ver cómo van avanzando en el tiempo en el cumplimiento de esto. Aquí no se trata de decir, oye, yo voy a hacer, por ejemplo, carbono neutral, pero después no hago nada o no muestro nada efectivo, creíble, veraz en relación a esto. Y un tema fundamental es que, como bien sabemos, lo que no se mide no se gestiona. Muchas de las empresas no están, justamente, no conocen cuáles son sus verdaderos riesgos ante este mundo cambiante y tampoco las oportunidades que se generan. Y por lo tanto, no lo están gestionando de manera adecuada para poder optimizarla. Segundo, tiene que ver con que aquí se deben reportar solo los indicadores que son materiales financieramente, es decir, que son importantes para el foco del negocio de la organización. Aquí no se trata de poner millones de indicadores que no hagan ni una relación con el foco del negocio de la organización, porque esos son los que tienen una implicancia directa en el resultado. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, hay unos estándares que son los estándares SASB, que nos determinan para cada tipo de industria cuáles son justamente los indicadores que son materialmente relevantes para los resultados financieros de una organización, porque los riesgos y las oportunidades, según la industria, son muy distintos. Entonces no podemos todas las industrias, ¿verdad?, publicar todos los indicadores, sino que focalizados en el foco del negocio, de la industria donde la compañía se desarrolla. Es un reporte integrado que se acaba con la norma 385, que tenía este informe de sustentabilidad y este informe de responsabilidad social por separado, que básicamente se terminan transformando en verdaderos reportes de marketing y no van al corazón del negocio. Aquí la idea es justamente poner la sustentabilidad en la estrategia del negocio, porque tiene que ver con la gestión de riesgo de la organización y con aprovechar las oportunidades que crean valor para la organización. La cuarta característica es que son indicadores que pueden ser y deben ser monitoreables en el tiempo. Aquí no se trata de decir, oye, yo voy a hacer una acción y después nadie sabe si se hizo, si no se logró, cómo ha avanzado en relación a esa acción y si esas acciones son materiales para la organización. Y por lo tanto aquí vamos monitoreando no solamente el cumplimiento, sino que esta transición a la sustentabilidad. Y por último, son indicadores que son comparables globalmente por industria. Y esto es muy importante porque aquí estamos, como digamos, en un mundo que es global y están establecidos por los estándares SASB, que hoy día ya forman parte de la IFRS y por lo tanto podemos tener esta mirada global. La norma 461 exige que las memorias anuales de las organizaciones tengan estos 11 puntos. Yo me voy a referir solamente a 4 de ellos, que te hacen directa relación con la E, ¿verdad? Con environment. Primero tiene que ver con el gobierno corporativo. Se establece la obligación de publicar y dar a conocer cuáles son las políticas de gestión de riesgo que tiene la organización. Y eso, ¿verdad?, es muy importante en términos de riesgos ambientales, sobre todo porque sabemos que es fruto del cambio climático, ¿verdad?, de los distintos impactos que estamos teniendo. Hay muchos riesgos ambientales que enfrenta la organización y que si está preparada para gestionarlo, evidentemente que su valorización, su costo de capital y la confianza que genera en la sociedad es muy distinto. Segundo es que se incorpora en la estrategia, ¿verdad?, la obligación de definir cómo incorpora las materias ambientales en el corazón de la estrategia de la organización. Esto no es marketing.
Esto tiene que ver cómo yo gestiono, ¿verdad?, mi organización y cómo creo valor justamente en esta transición a la sustentabilidad. Y por lo tanto, se establece justamente en el punto de que cuando se da a conocer la estrategia de la organización, cómo ésta incorpora las materias ambientales. En el punto 6, en el modelo de negocio, establece la obligación de publicar cuál es la resiliencia del modelo de negocio de la compañía ante justamente los riesgos y las oportunidades ambientales. Y por último, en el punto 8, establece 2 tipos de indicadores que la organización tiene que publicar. Uno, cuáles son el cumplimiento legal y normativo que hace en temas ambientales, su compliance, ¿verdad?, de las normas ambientales. Pero segundo, y aquí viene el tema, digamos, que es muy innovador, es que establece la obligación de publicar los indicadores de sostenibilidad por tipo de industria. Aquí no se trata de publicar cualquier cosa, sino que para la industria donde esos justamente indicadores son relevantes, materiales, y que pueden impactar significativamente los resultados financieros de la organización, y se hace vía estándar SASB. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué son estos estándares SASB? ¿Verdad? Son un subconjunto de información ESG que son financieramente materiales para cada tipo de industria. Se establece para 77 industrias distintas. Y, por ejemplo, si uno analiza, y hay un ejemplo, una industria de consumo masivo de elaboración y distribución de bebidas alcohólicas, los indicadores que establece tienen que ver con gestión de la energía, gestión del agua, cuál es, ¿verdad?, el consumo y alcohol y marketing responsable, la gestión del ciclo de vida de los envases, los impactos ambientales de la cadena de suministro de ingredientes, por ejemplo, que no estemos deforestando el Amazonas a través de conseguir el azúcar, por ejemplo, etcétera. Son el tipo de información que son importantes y donde la compañía no solamente puede ser consciente de sus riesgos, sino que puede gestionar esos riesgos, focalizándose en lo que es material y en la escala adecuada para justamente manejarlos. Y por último, señalar que las claves de un buen reporte tiene que ser, ¿verdad?, tiene que ver con que uno sea concreto y esté enfocado en la gestión, ¿verdad? Se exigen indicadores cuantitativos que yo puedo monitorear en el tiempo, pero otros que son de debate y análisis del directorio, y esto es importante. Aquí no se trata de hacer un checklist, sino que realmente cuestionarse, preguntarse y analizar cómo determinadas temáticas inciden en la generación de valor y riesgo de la organización. Segundo, tienen que definir claramente la estrategia, ¿verdad?, y en su modelo de negocio cuáles son los pilares de sostenibilidad que sí son materiales para esa organización. Si el cambio climático, algo que les pega fuertemente, tienen que explicar por qué. Por último, la comparabilidad en el tiempo. No se trata de decir una vez un año un reporte sobre determinado indicador y el año siguiente indico otro, sino que tenemos que ver cómo van variando. Y aquí un tema muy importante, debemos usar las tecnologías de la información no solamente para facilitar la construcción de estos indicadores, sino que también para establecer diálogos online con los grupos de interés que nos permita tener una comunicación efectiva que impacte justamente los resultados de la organización. Y por último, señalar que si es esto la aplicación de esta norma más burocracia para la organización o una oportunidad para esto, va a ser una decisión de la organización. Si elige, ¿verdad?, llenar un checklist para cumplir, efectivamente va a ser más pega. Si elige utilizarla como una herramienta, ¿verdad?, para generar de gestión de riesgo y para gestionar también las oportunidades que en esta transición a la sustentabilidad que estamos viviendo en el mundo le generan oportunidades para tener y crear más valor, esa organización va a salir fortalecida. Nosotros necesitamos justamente en un mundo globalizado y altamente riesgoso, de alta volatilidad, que hagamos y tengamos información confiable por parte de las instituciones, pero además que las instituciones se cuestionen y analicen cómo generar valor en este nuevo contexto. Así que aquí necesitamos el aporte de todos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Qué interesante, qué interesante todo lo que nos comenta. Recuerden poner sus preguntas, y si tienen cualquier pregunta en la sección de preguntas y respuestas, para que al final de las presentaciones podamos comentar la presentación de Carolina o las próximas presentaciones, así que atentos a las preguntas y respuestas que tengan. Así que muchas gracias nuevamente, Carolina. Ahora viene nuestra segunda presentación. Ella es Jimena
Paul. Jimena es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de Kellogg School of Management, cofundadora y CEO de Nala, que es una plataforma SaaS que minifica el riesgo del capital humano en las empresas. En su rol de actual CEO, lidera la consolidación de Nala en LATAM y su expansión en Estados Unidos. Con clientes en más de 8 países, que a su vez operan en más de 40 localidades en el mundo, Nala sigue desarrollando soluciones tecnológicas que minimizan el riesgo de capital humano de manera ágil en las empresas grandes de la región. Antes de cofundar Nala, fue gerente general de EduFirst por 5 años, empresa americana con operaciones en Florida, Latinoamérica y España. Jimena tiene 3 hijos y vive en Estados Unidos hace 6 años. Así que nada, Jimena, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ramón. Bueno, a mí me toca hablar de la S de los ESG y espero en estos próximos 8 minutos poder ayudarlos a no solo saber más sobre cómo implementar la nueva norma acá en Chile, sino que también cómo básicamente tomarlo como una oportunidad para gestionar y minimizar el riesgo asociado a la S en las empresas. Primero, como les contaba Ramón, lo que les vamos a compartir hoy día tiene que ver con la experiencia que hemos tenido desde Nala. A los que ven acá en la foto son a mis socios, María Fernanda Castillo y Fabián Prado. Nosotros hace 2 años decidimos fundar Nala. Nala es una plataforma tecnológica que ayuda a las empresas con la gestión en riesgo de capital humano, y muchas de la experiencia o los comentarios que van a escuchar hoy día vienen de la experiencia de haber trabajado con más de 50 empresas en más de 8 países de Latinoamérica, y cómo vemos que ellos están viendo los desafíos de la S de los ESG. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Voy a tratar de darle un panorama más general, o al menos más global, de lo que la S, de qué es lo que se entiende por la S en el mundo, más allá de lo que abarca la norma. Les quiero contar un poco el contexto y por qué de Nala creemos que es extremadamente importante hoy tener mucho foco en lo que es la S. Vamos a hablar, por supuesto, cómo implementar la norma desde esta mirada más de ESG y no solo de la norma específica en Chile. Y por último, les voy a dar algunos consejos o algunas sugerencias respecto a cómo enfocar este proceso en una acción concreta para minimizar el riesgo social de forma ágil en su organización. Entonces, cuando hablamos de la S, nos referimos a todas las formas en las que las empresas interactúan con tanto los empleados como con las comunidades donde operan. Tiene que ver con los riesgos asociados a los compromisos que se tengan con la comunidad entendida como un concepto amplio, y programas que busquen la equidad tanto con stakeholders internos y externos. ¿Ya? En Chile tradicionalmente se asocia mucho la S al trabajo con la comunidad directa con la cual se vincula físicamente la empresa. A veces se confunde con lo que es responsabilidad social corporativa, pero la S de los ESG es mucho más amplia y tiene que ver con indicadores que nos permitan monitorear muy de cerca la relación que tiene la empresa con las distintas personas en su operación y cuáles son los riesgos asociados a esas relaciones. Entonces, acá yo les estoy dejando algunas categorías o algunos estándares para que lo veamos en su amplitud. La S hace relación a diversidad, equidad e inclusión, que es un tema que está muy en boga. Yo que vivo en Estados Unidos hace años, está muy fuerte en Estados Unidos los últimos 2 años. Todo lo que tenga que ver con la gestión del capital humano, seguridad, bienestar y salud de los colaboradores, seguridad de datos, derechos humanos, condiciones de trabajo, y todo lo que tenga que ver con cómo yo me relaciono y cómo gestiono a los stakeholders internos y externos. Esto va desde los dueños, los directores, los empleados, los proveedores, los inversionistas, la comunidad, los clientes, cualquier persona que caiga bajo ese parámetro. Entonces, ¿por qué es extremadamente relevante hoy? Y les quiero comentarlo cómo hemos visto nosotros este contexto más global desde Nala. Entonces, no es novedad que después de la pandemia, la forma en que las empresas se organizan, que el concepto del trabajo cambió. Hoy en día todas las empresas, para bien o para mal, estamos en una trayectoria hacia el futuro del trabajo. Nadie sabe muy bien lo que es el futuro del trabajo, pero estamos todos tratando de prepararnos de la mejor forma posible. Las empresas no solo se vieron obligadas de una forma muy rápida a cambiar el cómo trabajaban y aprender a digitalizar de forma muy acelerada los equipos, generando, por supuesto, que caos y desafíos que todavía los estamos viviendo, sino que además las empresas se vieron con el desafío de tener que aprender a gestionar personas en un contexto distinto, no solo presencial. Hoy en día no solo los equipos, sino que los proveedores y las relaciones son en un ambiente más global, virtual, remoto, y esto trae, por supuesto, que un desafío. Esto se dio muy rápido, esto acelera la importancia, y esto se dio no necesariamente cuando las empresas tenían ni los sistemas, ni los procesos, ni el conocimiento, ni las competencias para poder enfrentarse. Por eso estamos en este camino hacia lo que es el futuro del trabajo, tomando acciones y preparando.
Pero lo que cambió no fue solo el cómo las empresas se organizan y las herramientas que ocupamos y la gestión de los equipos. También cambió lo que las personas esperan de las empresas, ¿ya? Y eso se ha hecho muy evidente. Y yo ahora quiero como focalizarlo en un ejemplo que es el más cercano a la experiencia que tenemos en NALA, que tiene que ver con los trabajadores. Entonces, mientras las empresas están viviendo este desafío, lo que nosotros hemos visto es que también las personas cambiaron y lo que esperan de las empresas es distinto. Específicamente hablando de los colaboradores, hoy en día la expectativa es tener autonomía, oportunidades de crecimiento, flexibilidad, tener un propósito alineado. Y la expectativa no es que yo me adecue a la empresa, sino que la empresa se adecue a mis demandas. Y ese es un cambio importante respecto como al equilibrio de poder que existe entre como los tomadores de decisiones y la fuerza laboral. Y esto obviamente trae muchos desafíos y es una situación tremendamente compleja. ¿Qué tan compleja? Y acá les voy a compartir un dato. Se estima que en Estados Unidos, en el 2022, la pérdida fue de $1 trillón a causa de rotación voluntaria. Gente que se va, quiere las empresas, no porque las empresas necesitan que se vaya. Y obviamente esto se ve que es algo que no es sostenible en el tiempo. Si nos salimos ya de los colaboradores, hoy más que nunca es súper importante que como empresa seamos muy estratégicos y ágiles a la hora de identificar esas relaciones críticas con personas relativas a mi negocio y qué es lo que es importante para esas personas o esos grupos y cómo yo proactivamente puedo generar una buena relación. Puedo fidelizar y de forma proactiva construir una estrategia de gestión de estas personas para minimizar el riesgo. Hoy en día las empresas que no sean capaces de fidelizar o de tener a la gente correcta en su comunidad van a ver muy en el mediano plazo o en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo, impactos. Si no somos capaces de tener la mejor de las personas en nuestros equipos o en nuestros proveedores, nuestros ingresos se van a ir a pique. Y esto va a generar un aumento en costos, queramos o no queramos, y eso no es sostenible en el tiempo. Y por eso es tan importante hoy enfocarse en la S, que tiene que ver con la variable de las personas y cómo impactan no solo nuestra posición financiera, sino nuestro riesgo operacional. Entonces, ¿cómo implementar la norma desde la S? ¿Ya? Acá yo les voy a compartir muy rápidamente, después van a tener la entrevista. Esto es un análisis que hicimos, esto es un resumen. Quien quiera compartir, con gusto al final va a estar mi mail y les podemos mostrar como el análisis más en detalle que hicimos entre cruzar la norma con algunas normativas como de la S más a nivel global. Distintas partes de la norma donde la S aparece, ¿ya? El perfil de la entidad a nivel de gobierno corporativo, a nivel de personas, a nivel de gestión de proveedores y a nivel de indicadores. Entonces, toma un rol bastante relevante y es muy probable que sea un desafío porque no necesariamente ha sido el foco en el último tiempo, al menos en Chile. Entonces, ¿cuál fue el análisis que hicimos? Básicamente, todo lo que toca aplicar para la norma, nosotros lo agrupamos en tres categorías. Primero, en requerimientos de orden de data de diferentes personas con las que la organización se relaciona. La norma menciona desde el directorio y data sobre los directores y quiénes son y cuál es su formato de trabajo, hasta auxiliares, hasta proveedores, hasta clientes, siempre con esta necesidad de poder ver la data bajo distintas lupas o filtros y siempre con indicadores concretos. La norma es bastante sólida en eso. Ahora, la segunda categoría tiene que ver con mostrar evidencia de procesos o políticas respecto a cómo yo como empresa me relaciono con esos grupos de personas, ¿ya? Y de alguna forma, independiente no sean todos colaboradores, existe una lógica que es bastante recurrente. Independiente de quién sea el grupo, hay que mostrar evidencia de cómo yo los contrato o cómo me vinculo con ellos, cómo yo los induzco, cuál es como ese onboarding, cómo los voy a capacitar, cómo los voy a evaluar, cómo podría ser una salida y cómo es el plan de sucesión. Y esto que suena a un colaborador es aplicable para todos los grupos de personas. Y eso es algo que se ve en la norma. Lo tercero, se habla de los sistemas de monitoreo, principalmente mencionando responsables o unidades responsables a cargo de la gestión o de las auditorías, pero tanto en los procesos como en la parte de monitoreo se pide evidencia de cómo se está haciendo y los procesos, pero no hay tantos indicadores claros y ahí es donde yo los invitaría a revisar qué indicadores los pueden ayudar a medir esto. Ahora, en esta implementación también, cuando hablamos de cómo lo implementamos, yo acá les quiero dejar 3 conceptos y tiene que ver con el uso de la tecnología. Para poder consolidar esta información, como empresas tenemos que ser capaces de tener un data lake seguro. Esto significa ser muy eficientes a la hora de integrar las distintas fuentes de información en un data lake que esté en un ambiente seguro, que pueda ser analizable y visualizable por distintos actores de la empresa de forma ágil y que genere de alguna forma alertas y acciones, ¿ya? Para que efectivamente podamos monitorear cómo nos relacionamos con este grupo y podamos hacerlo sin que eso implique dejar de enfocarnos en lo que es como el core de nuestro negocio. Ahora,
Si nos salimos de la norma y lo ampliamos un poco más, porque la norma es algo que está pasando en un contexto que es más global y que es más amplio, yo me quiero enfocar ahora en darles algunos conceptos a cómo minimizar el riesgo. O sea, al final los ESG tienen que ver con indicadores de riesgo financiero, y acá el foco y lo que yo les quiero transmitir es cómo ustedes pueden minimizar el riesgo social de forma ágil en sus empresas. Acá, como conectándolo con lo que decía Carolina, no se trata de burocracia, pero sí hay que ser muy estratégico en la forma en cómo aterricemos esto para que sea ágil y sea algo que vaya a favor de los resultados del negocio y no en contra. Entonces, lo primero tiene que ver con qué postura voy a tomar. ¿Voy a reportar indicadores o voy a gestionar y minimizar riesgos? Todos los que estamos a cargo de empresas estamos en el negocio de gestionar y minimizar riesgos de forma recurrente, y creo que esa mirada ayuda a entender esta situación o este nuevo desafío con una mirada distinta, como algo que es propio del rol que nos corresponde a nosotros como líderes y tomadores de decisión. Lo segundo, y acá les voy a dar algo muy breve respecto al tema de la agilidad, desde nuestra experiencia es tremendamente importante que esto que se nos plantea lo podamos hacer de forma ágil. ¿Ya? ¿Qué significa ágil? Los 3 principios de la agilidad son básicamente toma de decisiones descentralizadas, ser capaces de simplificar un problema complejo en problemas chiquititos y ir en sprint más cortos, midiendo, planificando, evaluando, iterando, midiendo, planificando, evaluando, para ir en periodos cortos tomando acciones con resultados y poder ir ajustando la estrategia. Y lo tercero tiene que ver con qué tan alineado está mi equipo y los líderes de la empresa en esto. ¿Y por qué les menciono esto y qué tiene que ver esto con la implementación de la norma? Tiene que ver con que como empresa, si no somos capaces de hacer este tipo de requerimientos de forma ágil, esto sí o sí va a tener una repercusión negativa en lo que queremos mejorar, que son los resultados de la empresa. Y acá la invitación es que ustedes, dependiendo del rol en que estén, se hagan la pregunta de cómo es la toma de decisión en el equipo en el que ustedes están, de si ustedes como empresa son buenos o malos en tomar problemas complejos y ser capaces de acotarlos a cosas muy específicas para ir en el corto plazo midiendo esos indicadores. ¿Qué sistemas tengo yo que me permiten monitorear de forma recurrente? Y por último, ¿qué tan alineado está el equipo con esto que, como decía Carolina, debería estar en el corazón de la estrategia de la empresa, porque tiene que ver con que mi empresa exista en el futuro? Y por último, conectándolo con lo que les mencionaba antes, de cara como este sistema que nosotros vemos con la necesidad de tener un data lake seguro, herramientas de análisis y visualización, y sistemas que automáticamente generan alerta y llamen a la acción, yo los quiero invitar a ver la tecnología como un aliado. Hoy en día esto se puede hacer de forma ágil en la medida que como empresa incorporemos tecnología bajo el criterio que les decía antes, que la tecnología me ayude a que de forma descentralizada las distintas personas de la empresa puedan tomar mejores decisiones, que la tecnología me ayude a rápidamente analizar y visualizar la data accionable a los distintos actores, y que la tecnología me permita generar alertas de forma automatizada que llamen a la acción para que como un todo esto nos permita ir avanzando de forma sistemática y la memoria sea el menor de nuestros problemas, porque esto va a ser algo recurrente, algo consistente, y no va a ser todo un trabajo que es como que paralizar para poder gestionar esto o contratar a no sé cuánta gente externa para poder entregar algo de este tipo. Por último, yo les tengo una invitación. Desde la experiencia de NALA, nosotros trabajamos con empresas que nos buscan específicamente para ayudarlos a minimizar el riesgo de capital humano, con un foco fuerte en talento. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que hoy en día hay como distintos niveles, y acá lo estoy súper simplificando, a nivel de directorio, a nivel como de C-level y a nivel de operación. Entonces, cuando pensamos en los plazos en los que piensan estos distintos actores o estos grupos, el directorio es quien está pensando en el largo plazo, la sustentabilidad de la empresa, es el que tiene el foco más en este tipo de reportes de ESG, porque tiene que ver con cómo también yo atraigo inversionistas o inversiones, o me hago atractivo para un mercado de capitales, y para que la gente quiera participar de mi empresa. Y el directorio tiene una alta visibilidad, no solo de lo que está pasando internamente a nivel gerencial, sino que de lo que está pasando en el entorno externo, ¿ya? Porque no están en el día a día en la operación. Después tenemos el C-level, donde en el fondo el plazo es mediano, ¿ya? A nivel de gerencia, uno está enfocado en el periodo en que a uno le toca liderar, y uno tiene ese sesgo, quiera o no quiera. El foco está más en su periodo de los 4 o 5 años que va a estar en el cargo. Tiene una alta visibilidad, sobre todo interna, porque los cargos son de mucho requerimiento y uno tiene mucha visibilidad de lo que está pasando dentro. La operación, plazos cortos, que están enfocados en las metas que tienen que sacar a veces día a día, mes a mes, trimestre a trimestre. El foco es mes a mes, ¿ya? Y el impacto de este tipo de iniciativas, para ellos es de alguna forma bajo, están muy metidos en la tarea específica en la que tienen que estar con el proyecto específico.
En esa lógica, nuestra preocupación es que nosotros hemos visto que en general los temas de la S están en el nivel de operación. Y existe cero visibilidad a nivel de gerencia y a nivel de directorio de cómo la empresa está activamente gestionando esos riesgos de forma recurrente en la operación. Y cuando yo tengo a gente en la operación a cargo de estos temas, la mirada es de corto plazo, no de largo plazo. El foco es respecto al proyecto que tengo este mes y tengo poca visibilidad de cómo eso está impactando en el largo plazo la sustentabilidad de la empresa. Por eso nuestra invitación es que ojalá esto cambiara y las empresas en Chile tomaran una postura de exigir mayor visibilidad a nivel de directorio y C-level de los temas asociados a la S, porque hoy en día es un tema tan relevante para la sustentabilidad de la empresa que no puede ser algo que quede solo en manos de la operación. Muchas gracias. Después podemos contestar algunas preguntas, pero no haberme excedido en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Jimé, súper entretenida y muy interesante tu presentación. Bueno, ahora vamos con la última presentación antes de pasar algunas preguntas a las panelistas. Tenemos ahora a Susana Sierra. Susana es socia y directora ejecutiva de BH Compliance, firma pionera que ofrece una plataforma innovadora tecnológica para supervisar los programas de compliance, con el fin de proteger a las empresas, a los directorios y también a los colaboradores en casos de posible corrupción. Desde este lugar, Susana se ha destacado por introducir innovaciones en la industria de compliance, acorde a los avances tecnológicos, como el uso del blockchain, inteligencia artificial y la medición de gobernanza en las empresas. Ha formado parte de diversos directorios, destacando su cargo de presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional entre el año 2020 y 2022. Susana es académica de MBA, diplomados y foros en universidades en Chile, Perú, Argentina, México y España. Es coautora del libro Corrupción a la Carta y ha recibido importantes premios por su trabajo en compliance y como líder mujer. Así que muchas gracias y adelante, Susana. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos por estar acá. Bueno, voy a tratar de ser precisa en el tiempo para que nos alcance tiempo para las preguntas, pero a mí me tocó enfocarme en la G, que es el trabajo que hemos venido realizando por mucho tiempo. Este gráfico ya lo he compartido con muchos de ustedes varias veces, que es lo que pasa, y sin tener nada contra la S ni la E, Jimé y Carolina, respecto a lo que pasa con la G, que generalmente no se ve, es más abstracta. Si es que vemos recién lo que estábamos viendo respecto a la gestión medioambiental y respecto a la S, más relacionado a las personas, son temas mucho más específicos que podemos ir trabajando, pero muchas veces cuando hablamos de la G, no entendemos mucho lo que es y pensamos que es solamente gobierno corporativo, tener un directorio y nos quedamos ahí. ¿Cuáles son las principales dificultades que hoy día tiene esta G? Primero, involucra a muchas áreas de la empresa que funcionan por separado. Tiene distintos registros y ahora vamos a mostrar que de esta norma 461 cuáles son los aspectos que incluye esta G, y muchas veces produce un desajuste en la empresa con estándares globales, no se sabe cómo medir, se termina transformando en un checklist. Esto también ya lo he compartido varias veces, pero me interesa que, y ahora cuando veamos lo que significa la G, vamos a ver que muchos de estos temas son la base para poder construir lo mismo que estaba hablando la Jimé y Carolina acá, respecto a la S y a la E, respecto a los temas que hay que reportar ahí. Si es que no parten por la G, si no parten como por una convicción de la empresa, muchas veces terminan quedando en nada, o en este mismo greenwashing que nos hablaba Carolina. Por lo tanto, es muy importante y más relevante que nunca que esta G la tomemos en serio y la trabajemos, y no porque parece ser más abstracta, dejemos de medirla. La G es la que, en el fondo, es por qué hacemos lo que hacemos, y es la que tiene toda la correlación de los valores de la empresa con el propósito y con la misión de la misma empresa. ¿Qué es la G de acuerdo al Foro Económico Mundial? Estos 13 indicadores que terminan siendo, más que indicadores tópicos, les llamamos, que terminan siendo como toda la base, y como vemos que los componen muchas áreas de la empresa. Y si los tratamos de separar como en cinco grandes componentes, que nosotros en BH Compliance lo llevamos a una plataforma llamada G-Metrix, podríamos hablar que incluye temas que tienen que ver con la efectividad del directorio, donde están todos los temas de la composición del directorio, del funcionamiento, del liderazgo corporativo, todos los temas que tienen que ver con riesgo y manejo de crisis, acá también están todas las relaciones con los funcionarios públicos, la asignación de recursos y todo el riesgo y manejo de crisis, todo lo que tiene que ver con compensación y remuneraciones, donde habla específicamente de una estructura de incentivos que esté
linkeada a, o que existan KPIs que están linkeados a estos valores y a este propósito. No solamente incentivos por el qué, en el fondo como por lo que logramos, sino en el cómo lo estamos haciendo y que tiene directa relación con lo que hablábamos de la misión, de los valores, del propósito de la compañía. Todo lo que tiene que ver con prácticas competitivas, de libre competencia, la estrategia tributaria, etc. La relación con los stakeholders, que cómo nos estamos comportando con los proveedores, los clientes, los trabajadores y también los accionistas, cómo manejamos la cadena de suministro y los temas que tienen también que ver con la transparencia. Y en ética y transparencia también lo que tiene que ver con anticorrupción e integridad y ética en los negocios. Lo importante de esto es que todos los departamentos de la empresa tienen algo que aportar con esto. No es un invento en el fondo, no es como que se queda ahí o que solamente le corresponde a un área de la empresa o que solamente le corresponde al directorio hacerse cargo porque se llama gobernanza o al gerente general, sino que cada uno de los departamentos de la empresa tiene algo que decir en esto. Bien cortito el repaso de lo que estaba mostrando Ramón, acá están corridos los números porque el primero es el índice de contenido, pero de lo que pide reportar específicamente la CMF, y si lo llevamos con estas letras, quiero ir viendo con estas mismas cosas que estábamos, o los mismos tópicos que estábamos viendo antes. Cuando hablamos de composición del directorio, o sea, con temas que tienen que ver con efectividad del directorio, llámese composición, liderazgo corporativo y asignación de recursos, vemos que muchos de estos temas tienen que ver con la B, que la B, recordando un poco para atrás, era lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, pero también tienen que ver con la A, que la A era poder describir la misión, el propósito, todo, con la C, que tiene que ver con toda la estrategia, los objetivos de inversión, y también estas tienen que ver con la I, que es el resumen de todos los comentarios por el directorio. O sea, nos damos cuenta, y qué les quiero mostrar, y cuál es el objetivo de este ejercicio que terminamos haciendo con cada uno de los indicadores llevados por los componentes de estos 5 grandes indicadores. Nos dimos cuenta que prácticamente abarcamos cuando se habla de la G, en el fondo se terminan abarcando todos los puntos de la norma. Cuando hablamos de riesgo y manejo de crisis, incluye la política de gestión de riesgo, todos los sistemas de auditoría interna, todos los riesgos de ciberseguridad, la divulgación, para detenerme en algo. Si es que hablamos de estructura de incentivos, están los sistemas de remuneraciones, las brechas salariales, que también incluye, o sea, acá no hay como, en el fondo, como islas que las podamos ir separando, sino que finalmente todo está interrelacionado. Y todos estos puntos que incluye la norma 461, que como decía antes, no es que la inventaron y la sacaron de la nada, sino que está basada en estos estándares mundiales, todos tienen algo de la G donde hay que reportar. Claramente la B, que es la de gobiernos corporativos, se encuentra en todos lados, pero si nos vamos viendo en cada uno de los temas que hay que reportar, ya sea la estrategia, el modelo de negocio, la estructura de incentivo, etcétera, tienen relación con acá. Cuando hablamos de la relación con los stakeholders y hablamos de la relación con los stakeholders y el manejo de la cadena de suministro, desde la identificación de las prioridades por grupos, cuáles son las estrategias de sustentabilidad, el pago a proveedores, la evaluación de proveedores, cómo se integran las estrategias ESG con los proveedores, todo es parte de lo que hoy día nos está pidiendo esta norma. Y cada uno de los puntos que están acá están escritos, en el fondo son parte de lo que las empresas tienen que reportar. Si es que vemos esto, porque también esta norma, y como partió diciendo Carolina, ha causado muchos como sentimientos encontrados, algunos piensan que tiene que ver más con burocracia, pero si es que vamos revisando estos puntos, muchas empresas ya las tienen, y deberían ser parte como del corazón. Acá cuando hablamos de ética y transparencia, y hablamos de ética en los negocios, de la misión, de la visión, del propósito, de los valores, de tener un código de ética, de tener temas relacionados a compliance, canales de denuncia, transparencia, etcétera. No es que porque me lo esté pidiendo una norma lo deba hacer. Y acá hablábamos también antes con Jimena y con Carolina, no hay ningún emprendedor hoy día que haga un plan de negocio sin incluir en la primera línea cuál es su misión y cuál es su propósito. Entonces, muchas veces hablamos y decimos, oh, puta, pero es que esta norma te exige reportar muchos indicadores. Sí, pero no son cosas que la empresa tenga que empezar a hacer ahora, de cero, porque resulta que la CMF lo está pidiendo porque sacó esta norma 461. En el fondo es dejar por escrito temas que
supongo y espero que las empresas ya deberían tener, y que si no las tienen es una tremenda oportunidad para usar este minuto para trabajar en estos temas. Entonces, si es que vemos acá, no hay nada que sea nuevo, no hay nada que estamos inventando o que la empresa tenga que salir a buscarlo al mercado. Son temas que ya se están dando en el mismo día, en el día a día de la empresa. Y por último, para que podamos pasar a las preguntas, dejarlos con esto, que también es una frase que a mí me encanta, que es de Gandhi, pero que las empresas deberían, o sea, primero nosotros como personas, incluso para decidir en qué empresas trabajar, pero las empresas lo deberían tener ojalá en su ADN. O sea, efectivamente, mucho de lo que pide la norma 461 tiene que ver con las creencias, con los pensamientos y cómo transformar eso, cómo transformar el espíritu de la empresa en acciones, en hábitos y finalmente en el destino de las empresas. Así que finalmente, o sea, como poder dejarlos con esto, y por eso que también insisto que primero deberíamos partir con la G, porque efectivamente incluye todo lo que vemos de qué es lo que una empresa quiere ser. Y las empresas no son una estructura de ladrillo, sino que las empresas son las personas que la componen. Así que los dejo para que podamos ir a las preguntas. Me voy a... Perfecto. Buenísimo, Susana, muchísimas gracias por tu presentación, muy buena. Y nada, ahora vamos a algunas preguntas a nuestras panelistas. Ojalá que las respuestas también seamos bien concretos por honor al tiempo, porque hay siempre muchas preguntas del público. Carolina, vamos a partir contigo. Lo siguiente, ¿crees que las exigencias de la norma 461 se hacen cargo realmente de los problemas medioambientales y en especial del cambio climático? ¿Qué pasa si una empresa no presenta riesgos climáticos? ¿Debe preocuparse de realizar y divulgar acciones en esta línea? Bueno, primero el objetivo de la norma no es hacerse cargo de los problemas ambientales. Los problemas ambientales, ¿verdad?, en esta transición a un desarrollo sostenible que se ha producido con el incremento de la población a nivel global, no es sostenible seguir desarrollándonos como lo hacíamos antes. La norma lo que va es cómo las empresas, las organizaciones se adaptan, ¿verdad? Se incorporan en este cambio que estamos viviendo en el mundo para minimizar su riesgo y maximizar sus oportunidades para permanecer en el tiempo. Por lo tanto, no es que la norma vaya a solucionar los problemas ambientales, sino que al revés, va a ayudar a la organización a adaptarse, ¿verdad?, a gestionar y sobrevivir y crecer en este contexto de cambio que estamos enfrentando. Ahora, la segunda parte de la pregunta es si esto, ¿verdad?, si las empresas que no están afectadas, que no tienen impacto en el riesgo climático, tienen que igual reportar o están obligadas a hacer algo. Yo creo que primero entender, yo creo que algo muy importante, de que los cambios que estamos viviendo en el mundo hoy no son externos a mi organización. Yo como organización estoy inserta en el mundo, por lo tanto estoy inserta en los cambios. Yo no puedo evitar que los cambios. Si yo no cambio, lo que va a pasar es que yo voy a desaparecer. Por eso es, ¿verdad?, poder mantenerme sostenible en el tiempo, en un mundo que está cambiando. Y uno de los aspectos más fuertes que está cambiando es justamente en el tema ambiental. ¿Qué es lo que la organización hace? No hay ninguna organización, ningún producto, ningún servicio, ninguna actividad que no se vaya a ver impactado por eso. Yo les comentaba hoy día, como decía, que alguien salga a la calle y diga, no, es que a mí, fíjate que no me impacta la ola de calor que estamos viviendo hoy. Es que le va a impactar igual. O sea, no es que no le vaya a impactar. Evidentemente, según el nivel de, digamos, el tipo de organización, según la industria donde esté, aquellos riesgos y oportunidades en relación al cambio climático u otro, que son materiales en relación al foco de su negocio, el corazón de su negocio, son distintos. Evidentemente, una empresa de energía es distinto cómo le pega el cambio climático que a una empresa que produce bebestible, que hablaba yo antes. Pero todo les impacta, y les impacta de manera diferenciada. Y por lo tanto, lo que hace esta norma es decirle, oye, usted no me reporte cualquier cosa, que es lo que pasa hoy día con los informes de sostenibilidad, que hacen una actividad, plantan unos árboles y de repente todo el informe de sostenibilidad tiene que ver con eso cuando quizás no es material, ni está en el foco de su negocio, por lo tanto no es lo que, ¿verdad?, tiene la implicancia de riesgo, sino que va a aquellos indicadores que son materiales para los resultados financieros de la organización, y por lo tanto le hace incorporar, analizar, debatir y establecer métricas, metas, ¿verdad?, en esos indicadores de transformación que son materiales.
Perfecto. Muchas gracias, Carolina, súper claro. A ver, vamos con una pregunta ahora para Susana respecto de la G, de gobernanza. También, corto y preciso, ¿crees que la norma 461 puede ser muy exigente con la responsabilidad de los directores? Primero creo que la norma 461 lo que está haciendo es un empuje en el fondo y un incentivo a que las empresas conversen estos temas y que los hablen y que en el fondo los pongan sobre la mesa, los escriban, no solamente que quede como que, sí, lo estamos haciendo todo bien. Y no creo que es exigente con la responsabilidad de los directores, porque efectivamente los directores tienen responsabilidad. Los directores, en el momento de asumir la dirección de una compañía, no es solamente para mirar todo por encima y ver que estén todos bien, es para cumplir con su deber de dirección y supervisión, y por lo tanto no es nada nuevo en el fondo lo que está pidiendo la norma respecto a la responsabilidad que ya tiene un director. Pensemos en la responsabilidad de un director de una sociedad anónima que es abierta, donde existe, que son las que tienen que reportar en el fondo o las que regula la CMF. ¿Por qué lo hace? Porque no es su plata con la que están jugando, por así decirlo. Es la de muchas personas. En Chile incluso también las de las AFP, por lo tanto todos tenemos en alguna medida inversiones ahí. Entonces, cuando se exigen temas, cuando se exige dejar sobre la mesa, cuando se exige reportar sobre ciertas temáticas y ir hacia allá, no es porque le estamos diciendo a un privado que solamente es dueño de su empresa y que nadie más tiene injerencia ahí, qué hacer o cómo manejar esta empresa. Le estamos diciendo a personas que están siendo responsables por las inversiones de muchas personas y de otros accionistas, no solamente de los controladores o del mayoritario. Por lo tanto, yo no creo que sea muy exigente, sino que creo que lo que hace es poner las cosas sobre la mesa como son y transparentar y decir, señores y señoras o señoritas, en el fondo, estas son sus responsabilidades, y si es que usted va a aceptar este compromiso, hágalo en serio y no lo haga solamente porque es un trabajo más o porque está ahí. Efectivamente es la persona que tiene más responsabilidad, o sea, un directorio son los que tienen más responsabilidad de una empresa porque son los que están por encima de todo. Perfecto. Muchas gracias, Susana, por la respuesta. Para la Jimena, preguntas del público también. ¿Existe algún indicador de la norma relacionado con empleados con discapacidad? Por ejemplo, ¿qué ocurre con las industrias donde aparentemente sería más difícil promover este tipo de diversidad? Por ejemplo, en la industria de la construcción. Mira, lo que aparece en la norma, en el fondo la norma de cara como al tipo de colaboradores que tienen las empresas, te pide especificar ciertos grupos, ¿ya? Y efectivamente está toda la parte como adaptabilidad, que se podría decir que ahí quizás entra el tema de la discapacidad, se pone obviamente en el mismo nivel que sexo, extranjeros. Lo que yo he visto es que más allá de Chile, dependiendo del país o la zona, hay más énfasis en un perfil que en otro, ¿ya? En algunos lugares el fuerte género, en otros lugares el fuerte es la parte racial, en otros lugares el tema de discapacidad. Y en ese sentido, yo creo que es importante recordar que la norma, como norma, en el fondo hace un levantamiento de temas en los que habría que decir en lo que estamos, ¿ya? Y no hay nada de malo con decir que en algunos temas no van a ser nuestro foco o no nuestra prioridad ahora, porque nos estamos enfocando en otras cosas, pero al menos tenerlos a la vista. Entonces, por ejemplo, en ese caso de la industria de la construcción, van a tener que en el fondo declarar cuánta gente con ciertas características es parte de la empresa, y en el fondo eso quizás va a poner en evidencia que hay un grupo que no está teniendo el mismo nivel de oportunidades. Yo hablaba antes de la equidad respecto a los distintos stakeholders, y eso entra con el tema como de la equidad y cómo yo garantizo equidad. Y eso, o sea, sí, lo que pasa es que, a ver, la norma, como decían antes, te dice que reportar, pero al final es con el objetivo, yo creo que la intención tiene que ver más compartir con un tema de transparencia, de que la gente vea lo que está pasando y diga, ok, de todo esto que está pasando nos vamos a enfocar en estas 10 cosas, y de aquí a un año vamos a mejorar. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Y después un año más ojalá pueda reportar eso. Entonces no tiene que ver como con una prueba que yo voy a tener una nota ahora y con eso morí. No, es un progreso. Y así es como se hace afuera. O sea, afuera, de hecho, lo que se reporta muchas veces tiene que ver con el logro en ciertos indicadores y en hacer visibles que nosotros no estamos tan bien, pero que los inversionistas lo sepan y eso sea público y ellos decidan con la información si es que van a poner plata ahí o no van a poner plata ahí. Como un cambio de quizás de mentalidad. Súper, muchas gracias, Jimena. Tenemos un montón de preguntas y siempre el tiempo nos apremia, pero bueno, vamos con otra pregunta para Carolina. Carolina,
¿Cuál sería el punto de partida que debe considerar una compañía para llevar a cabo acciones medioambientales? Y un poco, continuando, ¿cuáles serían los indicadores medioambientales más importantes que permiten medir las gestiones en esta línea? Ya, mira, el primer punto de partida es determinar qué cosas son las que tienen mayor relevancia en el, digamos, en el corazón del negocio de la compañía. ¿Qué cosas les impactan más fuertemente? Eso es un análisis que tiene que sentarse a hacer la organización. Segundo, empezar a medir eso. Y yo les decía al principio, lo que no se mide no se gestiona. Hoy día, desgraciadamente, muchas temáticas que son trascendentales para, digamos, para los riesgos que corre la compañía, sencillamente son invisibles a la organización porque están tan focalizados en el negocio del día a día, que están viendo, que dejan de ver la película completa y cómo riesgos y oportunidades que tienen que ver directamente con el entorno están invisibilizadas. Entonces, segundo, digamos, es empezar a medir aquellos elementos que son determinantes o tienen una implicancia material relevante en el negocio de la organización. En comenzar a medir, y aquí muy bien, como señalaba, ¿verdad?, anteriormente, que no es que voy a tener un 7 al tiro. Las memorias antes como que la gente pensaba decir, ¿cómo muestro la mejor foto mía? No es el objetivo del informe, ¿verdad?, actual integrado, que yo muestre la mejor foto. Es como si yo quisiera mostrar a una empresa que todos los resultados, les fue todo increíble, todo perfecto. La realidad es que nosotros tenemos que mostrar avances, cómo yo voy construyendo, qué cosas son importantes para mí, qué cosas son relevantes para mí, porque su incidencia puede afectar materialmente mis resultados, y voy gestionándolo para ir avanzando en aquellos indicadores. Entonces, va a depender de la industria. Es muy bueno que esta norma establezca, por ejemplo, esto de ir al SASB para decir, para cada industria son distintos, van a ser distintos los indicadores, porque van a ser distintos aquellos que tengan materialidad en esos negocios, pero lo importante es que la empresa no trate de mostrar la foto perfecta, sino que decir, oye, tener este indicador, qué metas me voy poniendo y cómo yo voy mostrando progreso en aquellas metas que he establecido porque son significativas para la gestión de riesgo y creación de valor de la organización. Perfecto, muchas gracias, te pasaste, Carolina. La Jimena estaba, ya vamos con los últimos dos comentarios de la Jime, después vamos con la Susana. Jime, cuéntanos. Es que en el fondo en ese tema, en paralelo a la parte ambiental, y esto es transversal para todos los ESG, me gustaría invitar como a los que están recién empapándose con este tema, a ver lo que ha pasado afuera. ¿Okay? Hay mucha evidencia, y de hecho, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, hay varios ya reportes que han estudiado en el fondo qué tipo de acciones ESG son las que han tenido un impacto en el retorno de los inversionistas y en los resultados de la empresa. Y da lo mismo el grupo, empresas grandes, empresas medianas, públicas, no públicas. Al final hay un consenso en que la data avala que mientras la empresa se enfoque en invertir en iniciativas que son propias del negocio, como de este concepto como de materialidad, o sea, no es, eso es lo que genera resultados. Y de hecho hay estudios con más de 10 años de data de empresas que invirtieron en iniciativas que no tienen una directa relación con lo que ellos hacen en los 3 temas, y los resultados fueron nefastos. Entonces, lo primero, aprovechar que como que en Chile estamos como llevando la delantera acá, pero tenemos la suerte de vivir es como que tenemos el futuro y aprendizaje del futuro, porque hay mercados que ya van mucho más desarrollados en esto. Estamos en el presente y tenemos la oportunidad de marcar pauta para los que vienen atrás. Y en esa lógica, yo siempre creo como en, si lo podemos hacer de forma simple, démosle, o sea, veamos lo que ya hemos aprendido el otro. Si yo estoy en una industria, veamos qué pasó, eso. Yo lo que también les puedo comentar es que en Estados Unidos ahora hay un gran revuelo, porque muchas empresas que por años declararon una campaña de marketing, hoy en día, públicamente en todos lados, están saliendo comparaciones de las memorias anuales, que son preciosas, pero son exactamente igual año a año. Y las empresas están teniendo un problema grave, ahora salir a dar explicaciones de en qué consistía eso, cómo lo midieron, fue un engaño al público, y son empresas públicas. Entonces, no caer en eso, no vale la pena, puede terminar generando una crisis reputacional y inversiones tremenda. Y en el fondo este concepto de la materialidad, hoy en día existe evidencia harta de qué es lo que yo debería estar haciendo de acuerdo a mi industria. Entonces no hay que reinventar la rueda, pero sí hay que salir un poquito de Chile, mirar lo que ha pasado afuera, aprender de los errores y ojalá marcar una pauta distinta para lo que sigue en Latinoamérica.
Muchas gracias Jimena. Bueno, y para terminar, vamos con una última pregunta a la Susana. Susana, cuéntanos, ¿cómo se complementa la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas con esta norma 461? Bueno, si es que revisamos, y lo mismo que yo estaba presentando respecto a lo que compone esta G de gobernanza, prácticamente todo lo que las empresas hacen respecto a compliance o para la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene que ver también con lo que se debe reportar en la norma 461. Están todos los estándares de transparencia, todos los estándares de manejo de riesgo, incluso hasta canal de denuncia. O sea, efectivamente el modelo de prevención de delitos, por así decirlo, el modelo de compliance, forma parte integral de esta gran área que es integridad y anticorrupción, por así decirlo, y que incluye muchos de los puntos que acá se mostraban en la norma. También cuando ya hablamos de los nuevos delitos que se han incorporado, como respecto a los de la ley de pesca, cuando se habla de contaminación de aguas, tiene que ver mucho también con los temas medioambientales. Ahora que se incorporan también los temas de delitos informáticos o ciberseguridad, también tiene que ver con el manejo de riesgo y los temas de, en el fondo, de manejo de crisis. Por lo tanto, las empresas que hoy día tienen un modelo de prevención de delitos en Chile, y que también a muchas les costó llegar a esto, en el fondo convencer a la organización que eran temas importantes, también están un paso adelante respecto a estos mismos reportes, porque significa que ya tienen un sistema de control, que ya tienen procedimientos, que ya tienen identificados sus riesgos, y por lo tanto ahora se trata de, y este es el mensaje también final que me gustaría dar. Primero hay que ordenar la información de lo que se tiene, antes que partir como a caballo de carrera y decir, ya, entonces voy por allá o empiezo a hacer esto de cero. Primero, yo creo que es importante como un diagnóstico inicial y decir, aquí estamos parados. Y esto es lo que tenemos en cada uno de los temas que hay que reportar. Y tal vez el primer año se reportará lo que se tiene, porque acá tampoco es que te están obligando a reportar la foto perfecta de la familia feliz, ya estamos todos ahí. Lo único que te están diciendo es reporte, diga lo que tiene y año a año vaya diciéndolo para que vayamos viendo cómo va mejorando. Si es que algo no lo quiero hacer nunca porque encuentro que no tiene nada que ver con mi industria, con mi empresa, no lo hagan nunca. Acá nadie está obligando a las empresas a que tengan todo perfecto. Pasa porque somos seres humanos que todos queremos la foto linda y no queremos la foto fea, por algo nadie publica fotos feas en las redes sociales, pero efectivamente esto se trata de esto. Primero, conózcase como empresa, vea qué es lo que tiene, vea qué temas ya tiene avanzados y después póngase planes y diga, bueno, tal vez este año sí quiero avanzar en estos temas medioambientales o quiero avanzar en estos temas que tienen que ver con las personas, con la S, y me voy poniendo metas año a año. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Bueno, siendo las 10 de la mañana con 4 minutos, ya nos pasamos 4 minutos. Nada más que agradecer estas presentaciones de lujo. Carolina, muchas gracias por tu presentación. Jimena, Paul, muchas gracias también por la interesante presentación. Y Susana, por supuesto, también se pasaron las 3, así que muchas gracias y muchas gracias al público por haber estado esta mañana con nosotros. Ya será para una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.